Ahora presentamos a nuestra gerente de Desarrollo Institucional, Susana Díaz de Ferreira, para que nos dé alcances sobre la ruta para la reapertura según la normativa vigente. Adelante, Susana. Muchísimas gracias, Jime. Bueno, en este espacio lo hemos creado un poquito a raíz de que el ministro lamentablemente no pudo reunirse con nosotros esta mañana, pero hemos querido, para quienes todavía no tienen claro cuál es la ruta del retorno, hacer un resumen de algunos aportes que hemos recibido de parte de nuestros expositores, pero también de las orientaciones que el Ministerio ha venido dando y que fueron además detalladas en una reunión que sostuvimos con el Minedu la semana pasada. Voy a compartir pantalla. Sé que algunos ya las conocen, pero vamos a reforzar algunas ideas que les puedan permitir trazar esta hoja de ruta. Entonces, creo que ya a estas alturas de nuestro evento, nos queda claro que estamos teniendo que manejar una nueva perspectiva de lo que va a ser nuestra escuela y el retorno, ¿no? Teniendo también en cuenta que hay un nuevo contexto epidemiológico que no será, como dicen muchos científicos, la última pandemia del siglo XXI. Fernando Reimer nos habla de la necesidad de crear escuelas resilientes, o sea, escuelas que puedan pasar de la presencialidad a la virtualidad, según sea el caso, ¿no? Hay una transformación que la pandemia ha traído social y económica, pero también esta transformación educativa. Hoy todos los directivos de las escuelas nos estamos preguntando cómo cumpliremos los fines para los que fuimos creados, ¿no? ¿Cómo seremos fieles a esa identidad de la que nos habló Renzo al inicio de este evento, ¿no? ¿Con qué medios y estrategias vamos a hacer frente a esta nueva realidad, pero siendo a la vez coherentes con lo que nuestro ideario plantea, ¿no? Hemos visto también cómo la tecnología se convierte en un aliado importante, pero también como algunos ponentes han señalado, no puede ser un fin en sí misma ni nuestra exclusiva preocupación, ¿no? Al centro de la propuesta siempre están las personas con su singularidad, las personas con su necesidad también de tener esta autonomía interdependiente, esta posibilidad de relacionarse con los demás, ¿no? Y de volver a esta nueva, a retomar estos hábitos de convivencia. Pues bien, vamos a entrar al marco entonces, ¿no? El marco normativo favorable para el retorno, que tiene unas características según lo ha expresado el Ministerio de Educación desde la gestión anterior, ¿no? Es un retorno semipresencial, seguro, flexible, gradual, voluntario y con enfoque territorial, porque hay que ver el contexto de cada distrito, de cada región. Y hay unas normas a las cuales les vamos a prestar atención y que todo directivo tiene que haber leído, ¿no? Nosotros, al final del día de hoy, en el Drive, donde estamos compartiendo las ponencias, hemos preparado un entregable con ayuda del estudio de Patrick García, el estudio García, donde están todas las normas del sector educativo emitidas entre el año 2020 y 2021 y cuál es el contenido, un resumen muy breve del contenido de la norma, ¿no? Las normas que nos hablan del del retorno, son la resolución ministerial 121, que salió el año pasado, la 199, que es para ámbitos rurales, la 273, que es reciente, del mes de julio, que flexibiliza algunas condiciones de contexto, y la 211, que es la llamada norma de los 3 aprendos. Aprendo en casa, aprendo en comunidad y aprendo en la escuela. Entonces, para iniciar algún grado de presencialidad, sabemos que tenemos en este momento, según las normas, 3 caminos. Uno es el camino de habilitación vía SARES, este sistema de seguimiento y alerta para un retorno seguro, que lo señala la norma 121. Luego tenemos la norma 273, que flexibiliza
y dice que te puede habilitar la UGEL de manera excepcional si es que el SARES no te ha habilitado. Esto para el caso de escuelas que no han sido habilitadas en sus condiciones epidemiológicas. Entonces, por ejemplo, hasta el momento, la mayoría de escuelas en el distrito de Surco han sido habilitadas en su condición epidemiológica, que es la condición número 1. Pero si yo me encuentro en Jesús María y todavía mi distrito no ha sido habilitado, podría excepcionalmente pedir una habilitación haciendo una solicitud a la UGEL, cumpliendo las condiciones 2 y 3, que ahora las vamos a, volver a repasar. Y la norma 211, aprendo en comunidad, que es la que nos permite usar ambientes como patios, jardines, bibliotecas, ¿no? Para poder retomar algunas actividades con los estudiantes. Por si acaso, soy gerente de ADECOPA, soy educadora, no soy abogado. Es decir, voy a tratar de resolver las dudas, pero tengo la misma información que probablemente muchos de ustedes tienen, solamente las hemos tratado de plasmar en esta presentación, ¿no? Entonces, las condiciones de contexto son las condiciones epidemiológicas. Son estas condiciones que las da el MINSA y es la que dice, según una serie de condiciones que ahora veremos, tasas de contagio, tasas de mortalidad del distrito, el MINSA dice, este distrito ha bajado estas tasas y por lo tanto cumple ciertos requisitos y podrá ser habilitado las escuelas que se encuentran en este distrito. Cieneguilla, por ejemplo, es un distrito donde se han habilitado. Esta habilitación epidemiológica es la condición número 1. Para que la escuela pueda funcionar, necesita cumplir la condición 2 de bioseguridad y la condición 3, que es la condición social. Cuando una escuela ha sido habilitada en su condición epidemiológica por el SARES, tendrá que presentar por el SARES los requisitos de las condiciones 2 y 3, ¿ok? Cuando cumple estas 3 condiciones es recién que la escuela está apta. Por eso cuando nos dicen en tal UGEL se han habilitado 17 colegios, significa que estos colegios han sido habilitados en la condición número 1 y que tienen que cumplir las condiciones de bioseguridad en la institución educativa y las condiciones sociales, que es la consulta, la conformidad que debe dar la comunidad para poder recomenzar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones epidemiológicas? Hemos dicho las determinadas por el MINSA y comunicadas por el Minedu en el SARES, ¿no? Tienen que ver con tasa de mortalidad, incidencia de casos, proporción de ocupación de camas hospitalarias en zona COVID, proporción de positividad, tasa de letalidad, ruralidad y movilidad estudiantil, ¿no? Estas condiciones no dependen entonces directamente del Minedu, son comunicadas por el Minedu. La segunda condición son las condiciones de bioseguridad cuyos protocolos están en la norma 121 y que en este momento el Minedu nos anunció el señor Hugo Reinaga del Minedu, quien está a cargo del retorno, que están siendo revisadas, ¿no? Hasta el momento eran condiciones bien exigentes, espacios abiertos, aulas bien ventiladas, aforo permitido 2 metros entre los estudiantes, por delante, por detrás y por todos los costados, lo cual reduce bastante el número de alumnos que pueden estar a la vez, por ejemplo, en un aula, ¿no? Mascarillas disponibles para el personal y los estudiantes, acceso a agua para el lavado de manos, jabón y alcohol, y personal de la institución o programa y estudiantes que no se encuentren en riesgo de acuerdo a la normativa vigente por el MINSA. Esta normativa ha ido cambiando, sobre todo para el tema de los colaboradores, ¿no? Hay que aclarar aquí que el retorno de los colaboradores no es voluntario. Sin embargo, tenemos que ver y tener mapeado aquellos que se encuentran en situación de riesgo. Por supuesto, tenemos que alentar a que todos nuestros colaboradores pues se vacunen, ¿no? Porque esto va a permitir realmente reducir el riesgo de contagio, ¿no? Ahora se ha abierto la vacunación desde el 3 de septiembre
para todos los trabajadores de los colegios. Se nos ha dicho que están tomando las bases de datos que existen en el censo escolar y que un trabajador de un colegio privado basta que se acerque con su DNI para que la base de datos que tienen en cada centro de vacunación puedan chequear si está, digamos, habilitado para ser vacunado, aun cuando no tenga la edad, digamos, que en este momento ya está apta para la vacunación. Sobre las condiciones sociales, ¿no? Para el proceso de consulta, dice la norma, se recomienda a las instituciones educativas y programas educativos brindar a las familias y demás miembros de la comunidad información pertinente y que les permita tomar una decisión informada. Es decir, no se trata de lanzar en una encuesta y preguntar, ¿usted quiere mandar a su hijo o no lo quiere mandar? Tenemos que tener por lo menos un esbozo ya del plan de implementación para poder informar a los padres de en qué condiciones vamos a hacer el retorno, qué tan gradual va a ser, cuándo vamos a empezar con determinados grupos, por ejemplo, con los niños de inicial o con los niños mayores, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana irán o a la quincena? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Entonces, así dice, hay que informar si la institución está habilitada por las condiciones de contexto, si está habilitada por el SARES o estamos pidiendo una solicitud excepcional. Habrá que informar sobre la organización de turnos y horarios, las medidas de bioseguridad que de manera obligatoria serán implementadas para la prevención del contagio, las que va a tomar el colegio y las que los padres tienen que prever desde su casa, información sobre los efectos de una suspensión muy larga del servicio educativo presencial con base en el material que el Minedo proporcionará a las DREL y UGEL, y la lista del personal que al encontrarse en grupos de riesgo deberá priorizar el trabajo a distancia. Yo la verdad, esto dice la norma, no estoy muy segura si es que deberíamos dar esto como una información antes de la decisión, ¿no? Me parece que inclusive según el número de padres que estén de acuerdo en enviar a sus hijos a algún grado de presencialidad, recién podremos saber cuántos profesores necesitamos en escena para poder brindar este servicio, ¿no? Entonces, junto con las condiciones del contexto nos van a solicitar el plan de implementación. En el Drive que les vamos a compartir con todos los documentos, les he puesto el formato del plan de implementación, pero que también lo encuentran en el anexo a la norma 121, ¿no? Este plan de implementación tiene varios aspectos de los que hemos comentado a lo largo del evento, ¿no? El plan de estudios, los ajustes curriculares, el soporte socioemocional, las evidencias, obviamente también de los protocolos que estamos planeando. Yo aquí les aconsejo que esbocemos este plan como si fuera un plan estratégico, ¿no? O sea, vamos a tener que formar, es decir, bueno, por ejemplo, normativa de convivencia, ¿no? ¿Quién se va a encargar? ¿No? Vamos a convocar a la participación de algunos estudiantes para poder añadir a la normativa de convivencia que normalmente teníamos algunos artículos, algunas normas relacionadas con los protocolos de salubridad, ¿no? Que, por ejemplo, la obligación de que todos los alumnos porten doble mascarilla a lo largo de la jornada cada vez que vengan, ¿no? La necesidad de que todos los alumnos respeten los protocolos de desinfección de manos antes de entrar, por ejemplo, a un aula. Entonces, sí que es importante que tengamos mapeados todos los aspectos del plan, establecer qué comprende, cuál es la meta, cuándo debe estar listo y quién es el responsable de este plan. En el ministerio, y esto también está publicado en la norma, nos sugieren una población priorizada para el retorno de clases. Indudablemente la primera infancia, los niños de inicial, luego niños de primaria y primero y segundo grado, grados de transición entre niveles, puede ser sexto, para algunos grados será quinto de primaria de repente, para algunos colegios, quinto de secundaria. Y luego también pensar en los alumnos que han estado desconectados y aquellos que tienen algún grado de discapacidad, ¿no? Esa es una sugerencia. Cada colegio tiene que estudiar muy bien cómo y desde cuándo puede empezar a atender
algún grado de retorno de presencialidad, ¿no? Algunos colegios que han empezado, por ejemplo, han empezado con grupos de inicial, de repente grupos pequeños de 5 estudiantes, de 6, de repente, no más, en horarios, ¿no?, de hora y media, una vez cada 15 días. Este es un ejemplo, una experiencia. De esto podemos también conversar cuando conozcamos también cómo han ido implementando el retorno, las experiencias o colegios piloto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el retorno de las instituciones educativas habilitadas? Aquí un repaso, ¿no? La SUGEL, que en realidad es a través del SARES, comunican a las instituciones educativas si se encuentran habilitadas, cumpliendo las condiciones de contexto, indicadores epidemiológicos y territoriales. Luego viene la consulta a la comunidad educativa. Luego viene el acondicionamiento de las normas de bioseguridad. Luego se elabora el plan de implementación y finalmente, de cumplir con los pasos anteriores, la institución educativa estará apta. Desde mi punto de vista y como consejo, el paso 4, el esbozo del plan de implementación debería estar perfilado antes de hacer la consulta, porque si no, no podremos dar datos, digamos, para una decisión informada. Entonces, como les he dicho, según la resolución 273, de manera excepcional, la UGEL puede autorizar algún grado de presencialidad a instituciones educativas que lo solicitan, exceptuándolas de las condiciones epidemiológicas, siempre y cuando la IE no esté ubicada en un distrito donde se haya dispuesto aislamiento social obligatorio, ¿no? La institución educativa solicita a la UGEL la autorización presentando las condiciones 2 y 3, ¿no? Las condiciones sociales y las evidencias de las condiciones de bioseguridad y su plan de implementación. Entonces, algunas sugerencias para los directivos de lo que hemos venido conversando, ¿no? Tenemos que trabajar la recuperación de la confianza de los padres y colaboradores para el retorno. Nada es seguro, ¿no? O sea, es decir, el retorno seguro porque vamos a aplicar todas las normas de salubridad que nos recomienda el Ministerio de Salud. Pero hay muchos miedos y hay muchos temores y es natural y hay que respetar la decisión de los padres que quieren postergar todavía el envío de sus hijos al colegio, pero también hay que animarlos porque, como hemos dicho y también creo que lo ha dicho Fernando Reimers al principio, tenemos que aprender a convivir con el virus. No podemos seguir con la educación, digamos, suspendida o reducida solamente a ciertos momentos en la educación virtual, ¿no? Es importante que nosotros creemos o reforcemos los canales de comunicación en todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, en este momento se han habilitado 17 colegios y ya los padres se están preguntando ¿por qué tu colegio no abre? ¿Por qué tu colegio no funciona? Entonces es el momento de que tú le digas, miren señores, padres de familia, nosotros tenemos que seguir este proceso y todavía no hemos sido habilitados en el SARES. Estamos esperando que se nos habiliten o ya fuimos habilitados, pero está en proceso de construcción la consulta a los padres de familia y el plan de implementación, o estamos en proceso de implementar protocolos de salubridad. O sea, es importante que en estos momentos mantengamos una comunicación, un diálogo con los padres y también con nuestros profesores y colaboradores, ¿no? Sé de un colegio, por ejemplo, que salió publicado que era uno de los 17 habilitados y claro, en ese momento los colaboradores dicen, pero el colegio no nos ha dicho nada y aparece el colegio en la lista, ¿no? Es cierto también que en esta lista aparecieron colegios que habían asistido a una reunión, pero que no necesariamente habían solicitado ser un colegio piloto. Entonces, es importante que estrechemos la comunicación y que durante el proceso de reapertura los padres sepan cuál es el canal de comunicación a través del cual van a derivar consultas, sugerencias o dudas, ¿no? Por ejemplo, hemos empezado y a la semana alguien empieza a lanzar el rumor que ha habido un profesor de tal grado que ha estado con los niños y que se ha contagiado. Cuando los padres tengan dudas sobre este tema, pues será bueno que puedan
saber cuál es el canal a través del cual pueden preguntar o a través del cual el colegio les va a dar comunicaciones oficiales para evitar los rumores que vuelven a resquebrajar la confianza y que de alguna manera pues no nos ayudan en este proceso de retorno, ¿no? Bueno, tenemos que ir analizando todos los criterios técnico-pedagógicos que nos han ido, digamos, sugiriendo a lo largo de estas jornadas, ¿no? ¿Cómo va a ser la evaluación diagnóstica? ¿Con qué herramientas? ¿Quiénes la van a aplicar? ¿Qué aspectos va a abarcar? ¿Cómo va a ser el plan de estudios en este retorno? ¿Qué cosas se van a dar de manera presencial? ¿Qué cosas se van a dar de manera qué competencias se van a priorizar? Esto es un trabajo de arquitectura, de diseño, ¿no? Del currículum muy importante. Luego, ¿qué didácticas vamos a utilizar? No podemos seguir trabajando con didácticas de aula del 2019 presencial, ¿no? La enseñanza híbrida tiene una pedagogía, tiene una didáctica. En una de las mesas en las que hemos estado, por ejemplo, conversaba un profesor y nos compartía cómo sus profesores fueron capacitados en producción de contenidos, ¿no? Para poder ayudar a enriquecer el aprendizaje. ¿Cómo vamos a acelerar los aprendizajes? Y luego también pensar en ciertas políticas tecnológicas, ¿no? Nuestros alumnos van a venir con su dispositivo los días que vengan o no van a venir con el dispositivo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para poder proporcionar un servicio, digamos, si es que traen su dispositivo desde el enchufe donde va a recargar su laptop o su tablet, ¿no? Hasta cómo vamos a controlar o qué filtros vamos a poner para el acceso a ciertas web o a ciertas páginas, ¿no? Es decir, hay que pensar con detalle estas políticas tecnológicas a nivel escolar porque nos enfrentamos a una nueva realidad. Y luego ya nos ha dicho Mara y Patricio, ¿cómo vamos a hacer este soporte a los estudiantes? ¿Cómo vamos a organizar el trabajo tutoría? ¿Cómo vamos a organizar el trabajo psicopedagógico? ¿Qué acciones se van a tomar, no? La nueva normativa de convivencia. Habrá que incluir digamos, algunas normas relacionadas con la readaptación a esta convivencia de los estudiantes, ¿no? Una nueva sobre el respeto a las normas de salubridad, pero también de los profesores, ¿no? Por ejemplo, un profesor no puede quitarse la mascarilla mientras está con los alumnos, ¿no? Sobre el consumo de alimentos, etcétera, ¿no? Y luego, pues se necesita en todo esto formar y capacitar a nuestro personal, incluyendo al personal de mantenimiento, ¿no? Sobre limpieza, sobre desinfección de ambientes, sobre horarios de ingreso y salida, qué puertas se van a usar, ¿no? Sobre los protocolos durante las clases, sobre el tema de recreos, sobre el manejo de casos probables COVID, que ya la norma también nos da algunas pautas al respecto. Entonces, como ven, hay una serie de normas que tenemos que ver. Aquí he tratado de resumir algunos aspectos que debemos ir discutiendo con nuestros comités directivos. Creo que hay aspectos del plan de implementación en los que es bueno hacer participar a otros miembros de la comunidad educativa, ¿no? Les ponía como ejemplo, en la reformulación de ciertas normas de convivencia, de repente pueden participar estudiantes, ¿no? O también en el tema de protocolos de entrada y salida, va a haber que dialogar con las movilidades escolares o con los padres de familia, ¿no? Sabemos, por si acaso, que se está elaborando también una norma a través de la ATU, se está construyendo una norma para todo el tema de transporte público y traslado de escolares a través de sus movilidades, ¿no? Esta presentación se las vamos a compartir, está compartida ya en el Drive, el link del Drive lo acaban de poner en el chat. Ahí van a encontrar tanto la presentación que acabo de hacer como la presentación que viene a continuación de las conclusiones, ¿no? Yo espero que este resumen normativo y algunas ideas que puedan apoyarlos en el plan de retorno a la escuela
y que, bueno, Adecopa lo único que ha hecho es recoger aquí las orientaciones que hemos venido recibiendo en diferentes foros, en diferentes mesas de diálogo. Esperemos que les sirva. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Agradecemos a la señora Susana Díaz por la síntesis normativa que nos ha hecho llegar.